12:38. En esta ocasión vamos a reflexionar, seguimos con el tema del pedir. Hablábamos hace 8 días, reflexionábamos sobre la importancia de cuidar las formas, de cuidar la experiencia interior a la hora de pedir. Ahora vamos a profundizar en los beneficios de hacerlo, porque solemos tener algunas creencias limitantes al respecto, y entonces caemos en errores comunes, como puede ser el de suponer que la otra persona sabe qué es lo que necesito, y entonces ¿para qué le pido? Ya debería de saberlo. O también cometemos el error de pensar que pedir nos hace menos, que pedir es un reflejo de nuestra incapacidad, o puede ser una manifestación de que no somos aptos para obtener algo por nosotros mismos. O también podemos caer en el error extremo de pedir demasiado y no comprometernos por nuestra cuenta a generar lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, a ser autosuficientes, aunque habitualmente es más común el problema de no pedir. Y es que no tenemos en cuenta que el ciclo de la vida se rige por dos momentos, que son el momento de dar y el momento de recibir. Son momentos simultáneos, son momentos que se dan a la par, y en donde si falla uno de los dos momentos, si no se da uno de los dos momentos, pues se obstruye el flujo de la vida misma, se genera un bloqueo, y entonces, como todo bloqueo, pues empiezan a tenerse experiencias de escasez, de enfermedad, de ruptura en el caso de una relación, porque una parte dio, pero la otra parte no pedía, o viceversa, nada más pedía, pero no recibía. En fin, hay que saber dar, pero también hay que saber pedir. Y generalmente se nos forma en la importancia de dar, y se hace inclusive énfasis sin esperar nada a cambio, y en realidad esto va en contra del flujo de la vida misma. También hay que estar dispuestos a recibir, también hay que estar dispuestos a permitir que la otra parte pueda dar, ¿no? Y por eso es importante que nos animemos a pedir, y es uno de los grandes beneficios. Es decir, no solo se beneficia la persona que pide al hacerlo, sino que también está indirectamente beneficiando a la persona que da. ¿Por qué? Porque se genera ese flujo, se completa ese ciclo de dar y recibir, y entonces podemos esperar que haya crecimiento, que haya abundancia, que haya prosperidad. Sin embargo, muchas personas no piden. Estamos hablando de esos perfiles que se quedan con esa idea de que nada más hay que dar sin esperar nada a cambio. Se piensa en un esquema en el cual buscan diversas formas de entrega, pero a costa de estar al pendiente de sus propias necesidades, a costa de, vamos a decirlo así, ausentarse de sí mismas. Y entonces, pues, ¿qué termina sucediendo con el tiempo? Pues la falacia de que a base de nada más dar y no recibir, pues quedamos en algún tipo de colapso, caemos en algún tipo de colapso, nos quebramos, reventamos, por decirlo de una manera drástica. ¿Por qué? Porque también necesitábamos recibir, ¿no? Es como el respirar. Me gusta compararlo con la respiración. Es impensable plantearnos nada más inhalar, ¿no? Pero también lo sería el plantearnos nada más exhalar. O sea, sería una verdadera necedad discutir si es más importante inhalar que exhalar, o si es más importante exhalar que inhalar. Sabemos muy bien que los dos son fundamentales para que se complete el proceso para el que está diseñado la respiración, y no podemos prescindir de ninguna de las dos. Tan importante es inhalar como exhalar. Bueno, tan importante es recibir como el dar, y no solemos tener esta percepción a la hora de que tenemos que enfrentar una necesidad que no podemos cubrir por nuestros propios recursos, y requerimos de la ayuda de alguien más. Pero no solo en términos de necesidades materiales, que es también como se suele contemplar el tema
del pedir, ¿no? Se suele reducir al tema de los favores, al tema del dinero, ¿no? O sea, te pido prestado o te pido que me ayudes con esto. No, también se tiene que trasladar a otros ámbitos de la vida. Hay que saber pedir un apapacho, un abrazo, un apoyo. Hay que pedir que se nos atienda más, que se nos escuche, para que también la otra persona aprenda a dar y aprenda a salir de sí mismo. Claro, hay diversos tonos, vamos a decirlo así, hay diversos grados de petición. Puede ser la mera petición per se, ¿no? Oye, te pido esto, por favor. Puede ser un grado superior, como es la exigencia. Oye, es que te exijo que cumplas con esta parte. ¿Por qué? Porque forma parte de un compromiso tuyo y habíamos quedado en eso y es necesario que lo cumplas. Pero como sea, hay que pedir. Y es muy importante que tengamos claro la importancia de hacerlo. Por supuesto, siempre cuidando las formas, porque en la interacción humana tan importante es el modo como lo es el fondo de la comunicación misma. Entonces, si tenemos malos modos, si pedimos de mala gana, entonces pues tampoco podemos esperar recibir en esos términos o bajo esas condiciones, porque sería contraproducente. ¿Quién quisiera darnos cuando estamos pidiendo de una manera indebida? Pero también hay que tomar en cuenta que es importante pedir para que se complete el ciclo de dar y recibir. Si no pedimos, no recibimos y no estamos generando la posibilidad de que alguien dé. Y en ese sentido, pues se experimenta una interrupción en el flujo de la vida, porque no puede haber personas que nada más se la pasen dando si no hay personas que estén recibiendo. Ni tampoco, como también lamentablemente sucede, podemos seguir permitiendo que nada más hayan personas que estén esperando recibir, pero nadie esté queriendo dar. El trasfondo de este desafío es el seguirnos viendo como separados los unos de los otros, como independientes en el sentido negativo los unos de los otros, como si no necesitáramos de los demás, cosa que de suyo es imposible. Es imposible que no tengamos necesidad de recurrir a alguien para un servicio profesional, por ejemplo. Es imposible que no requiramos de alguien para algún tipo de cuidado, o que no requiramos de alguien para algún tipo de acompañamiento o de asistencia, y por eso es muy importante que nos volvamos aptos tanto para dar como para recibir. ¿Por qué? Porque aunque directamente a nosotros no nos afecte la interrupción de ese ciclo, tarde o temprano nos va a terminar afectando en un nivel superior al sistema al que pertenecemos. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema per se, es un sistema que está compuesto de diversos órganos, es un sistema que está compuesto además de subsistemas en sí, y cada órgano, cada subsistema tiene su función a realizar. El hígado tiene una función específica, el páncreas otra, los pulmones otra más, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando en un órgano, qué pasa cuando en un tejido empieza a haber un problema de disfuncionalidad, empieza a haber un mal funcionamiento, un bloqueo se empieza a presentar? Bueno, pues sería absurdo que el resto del cuerpo pretendiera mantenerse ajeno a eso que le está sucediendo a una de sus partes, porque simplemente, pues no sé, el hígado diga, pues esa afección que se está dando en un riñón, pues a mí no me importa, porque pues, los riñones y yo no tenemos nada que ver. Bueno, directamente no, pero sí de manera sistémica se está involucrado, se está implicado, y entonces la afectación en el riñón o en los riñones tarde o temprano pues le va a pegar al resto del organismo, incluyendo en este ejemplo pues al hígado mismo. Pues igual, nosotros no podemos tener una percepción en la cual pensemos que nos podemos mantener como simples espectadores de lo que sucede en el resto del sistema familiar al que formamos parte, o en el resto del sistema social del que formamos parte, o en el sistema global a nivel mundial del que formamos parte. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se nos va a revertir, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en cómo socialmente estamos viviendo pues bajo el látigo de la inseguridad, del crimen organizado, y cómo
pues esa descomposición del tejido social que derivó en este tipo de inseguridad, pues tuvo sus orígenes en, pues no sé, tal vez en aquellos niños de aquellas maquiladoras en la frontera norte del país que fueron desatendidos, que hicieron su vida en las calles porque sus mamás solteras pues tenían que trabajar en las maquiladoras y entonces pues no tenían quien los cuidara y entonces pues hicieron su vida fuera del hogar de una manera disfuncional. Pues eso empezó tal vez a generar toda la descomposición en el tejido social que ahora deriva en el nivel de inseguridad, de corrupción y de impunidad en el que nos encontramos. Bueno, de alguna manera todos somos responsables por lo que está sucediendo. Unos de una forma más directa, otros de una forma más indirecta, pero todos formamos del mismo sistema social que en este caso se llama México. Y entonces, pues por ese hacernos de la vista gorda de ese tipo de problemática, pues fue creciendo, se fue expandiendo como todo un cáncer hasta que ya finalmente todos nos vemos afectados por el descuido que durante décadas se generó a esas partes de la sociedad que se vieron más desfavorecidas y ahora las consecuencias pues las estamos pagando en mayor o menor medida todos. Pues eso es lo que sucede cuando nos mantenemos al margen de este ciclo sistémico de dar y recibir. ¿Y a qué nos tiene que llevar? Bueno, a que cuando notemos que una persona no esté dando, pues le empecemos a pedir, y que cuando notemos que una persona pues no esté pidiendo, pues le animemos a que lo haga. ¿Por qué? Porque se requiere de ambos aspectos del ciclo. Tan importante es el dar como es el recibir, y no podemos prescindir de ninguno con Ana Valeria. Y bien, pues entonces pedir genera amplios beneficios, tanto para la parte solicitante como para la parte donante o dadivosa, ¿no? Y vamos a profundizar en cada uno de esos beneficios. Cuando pides, puedes obtener una diversidad de cosas que directa o indirectamente pueden incrementar tu nivel de vida. Puedes recibir dinero, ¿no? El típico caso de pedir prestado, ¿sí? De pedir un aumento, de pedir financiamiento, que tiene que ver con la realización de una compra, de una adquisición que puede marcar una diferencia importante en nuestras vidas, como cuando uno pide un préstamo para un crédito hipotecario, por ejemplo, para adquirir su casa, para adquirir un automóvil, en fin. Ahí lo que hay que cuidar es que lo que realmente se pida sea algo importante y sea algo necesario. Y como lo señalaba al inicio, y que sea algo que esté fuera de nuestro alcance. Pedir dinero nada más para consumir y consumir banalidades, pues no es una buena idea, porque compromete nuestras posibilidades, al menos en el ámbito financiero, a futuro. Entonces, si vamos a pedir dinero, hay que cuidar dos cosas: que lo que pidamos sea para comprar algo cuyo valor crezca con el tiempo, ¿no? Es un sentido básico, es un principio básico, de sentido común. Y segundo, que tengamos posibilidades reales de cubrirlo en el plazo que se establezca en el crédito. Se puede pedir dinero, claro, se sirve ese esquema para poder hacer de bienes o inclusive servicios que sean fundamentales, que sean prioritarios en nuestras vidas y que, insisto, con el tiempo cumplan la característica de que incrementen su valor. Si pedimos prestado para adquirir un bien que con el tiempo va a perder su valor, pues no es una buena idea, porque perdemos por doble vía. Primero, perdemos por la vía del valor en sí mismo que adquirimos, del bien, en sí mismo que adquirimos con ese préstamo. Vamos a pensar en un automóvil o en un celular o en una computadora, que va perdiendo su valor con el tiempo. Y segundo, por el interés que pagamos, ¿no? Es una doble pérdida en cierto sentido. Pero si en cambio pedimos prestado para adquirir una casa, un local, un departamento, una joya que va a incrementar su valor con el tiempo, bueno, pues ahí ya la cosa cambia, porque entonces estaremos generando más bien una inversión en ese sentido, más que un consumo. Y entonces ahí sí tiene sentido pedir prestado, siempre y cuando, recordemos, cumpla con las condiciones de poder adquisitivo para poder cubrir
ese préstamo en el periodo del tiempo que se establezca. Eso es muy importante. Entonces, también hay que saber qué cosas pedir, también hay que saber cuándo pedirlo, y hay que tener bien claro, amigas, amigos míos, por qué estamos pidiendo, para qué. Tiene que haber algo que realmente lo respalde, tiene que haber algo que realmente lo justifique. En definitiva, siempre que pidamos algo se vale pedir, pero siempre y cuando tenga un sentido hacerlo. Cuando se pide por capricho, cuando se pide por querer ejercer poder o manipulación o por control, ahí sí no se vale pedir. Y por supuesto que lo que correspondería, si a pesar de ello nos atrevemos a hacerlo, pues es que se nos niegue. ¿Por qué? Porque causaría más daño que se nos concediera que el recibirlo. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios podemos obtener al pedir? Bueno, pues podemos obtener más atención, que es un beneficio muy importante y que tiene que ver básicamente con nuestra inteligencia emocional y con el desarrollo de nuestras relaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando le pedimos a nuestra pareja que nos dedique más tiempo, cuando le pedimos a nuestra pareja que nos escuche mejor, cuando le pedimos a nuestra pareja que nos cuide, ese tipo de atención que todos requerimos porque nutre nuestra alma, porque alimenta nuestra experiencia de vida, porque puede significar una expansión en términos de compartir, y que muchas veces no pedimos o por orgullo o por temor, ¿no? Es cualquiera de los dos igual de malo, y eso implica muchas veces que la esencia de la relación se vaya perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la esencia de toda relación es dar y recibir. Entonces, cuando una persona deja de disponerse a recibir porque deja de pedir, bueno, pues la otra persona también se ve afectada, se vuelve más egoísta, se vuelve más ensimismada, más centrada en sí misma, pudiera volverse hasta narcisista, y por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que saber pedir también atención, primero porque se tiene derecho a ella. Claro, estoy aquí partiendo de la base de que realmente uno está cumpliendo con su parte en la relación. ¿Por qué? Porque hay personas que piden pero no dan, ¿no? Y entonces, ojo, también ahí estamos hablando de una disfuncionalidad, y una muy seria, por cierto. Pero si yo soy una persona que procura dar esa atención que está pidiendo, y aquí surge un principio también básico de sentido común, y es el siguiente: nunca pidas lo que tú no des. ¿Sí? Nunca pidas lo que tú no estás dispuesto a dar, al menos. ¿Por qué? Porque es increíble el desgaste en las relaciones y la forma en que se erosionan justamente por eso. Porque una de las partes pide, por ejemplo, como lo estamos mencionando, atención y no la da. O una de las partes pide cuidados y esa parte no cuida. Una de las partes pide, pues no sé, favores y ella misma no los da. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tan malo pedir lo que no damos como dar lo que no recibimos. Hay que tener mucho cuidado, porque uno de los principios clave que se suelen descuidar en las relaciones por esta idea incompleta de que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio, pues es el principio de equidad. Cuando el principio de equidad se rompe, entonces ya empieza a generarse un tipo de inestabilidad en la relación, y es por cualquiera de las partes, tanto la parte que no esté recibiendo como la parte que no esté dando. Ni qué decir cuando se llega al nivel de que ya ninguna de las partes da ni recibe. Bueno, pues ahí ya llegamos al punto de rompimiento, que prácticamente pues ya es la etapa final de una relación. Pero si cuidamos mucho desde el inicio el que estemos tan dispuestos a dar como a pedir, bueno, pues es más probable que se mantenga a lo largo del tiempo ese principio de equidad, y la relación se consolide con el tiempo. ¿Por qué terminan habitualmente las relaciones? Porque se violenta este principio, porque una de las partes empieza a ser la que más da con respecto a la otra, y entonces se pierde el equilibrio en la relación. Claro, tomando en cuenta que a veces habrán etapas en que una parte tenga que dar más, tenga, como decimos en nuestro país, tenga que pechugar más que lo habitual. Eso es normal, eso está bien si es temporal, pero lo ordinario es que haya un equilibrio, que al menos lo que estemos pidiendo sea en la misma proporción a lo que estamos dando.
Si no, no tenemos derecho a pedirlo y mucho menos tenemos por qué esperarlo. Entonces podemos pedir dinero, podemos pedir atención. ¿Qué más podemos pedir? Podemos pedir orientación, que este es importantísimo, y es triste contemplar cómo muy poca gente realmente lo hace. Muy poca gente pide consejo, muy poca gente pide guía, muy pocas personas piden orientación. ¿Por qué? Pues porque se sigue teniendo la idea tonta de que pedir esa orientación pues refleja un tipo de estupidez personal o de ignorancia personal, y entonces nos perdemos de la oportunidad de aprender de otras personas, de su sabiduría, de su experiencia, de su conocimiento, porque desde muy pequeños, pues por la experiencia tal vez de la burla en el salón de clases, cuando preguntábamos, pues se nos empezó a etiquetar de tontos, y ahí empieza una lamentable censura con respecto al preguntar, ¿no? Preguntar es algo fundamental, es una de las premisas que yo considero básicas en la vida. La suelo expresar así: es mejor preguntar que suponer, pero muy poca gente se anima a preguntar, muy pocas personas se atreven a romper esa inseguridad personal, traspasar esa timidez interior que nos lleva a no preguntar, y entonces mejor suponer. Cuando suponemos, nuestro margen de error se incrementa enormemente. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones cómo solemos tener una percepción distorsionada de la realidad, por lo menos incompleta, y entonces pues eso incrementa nuestras posibilidades de error a la hora de decidir, a la hora de configurar, a la hora de diseñar algo que queremos lograr, y no hay por lo tanto como recurrir a un mentor, a una persona que sabe lo que nosotros necesitamos, porque ya recorrieron ese camino, porque ya lograron esa meta, porque ya alcanzaron ese ideal que nosotros andamos persiguiendo, y por lo tanto pueden ser una referencia muy importante sobre cómo se deben de hacer las cosas. Por eso, uno de los grandes beneficios de pedir es el de la orientación. Es el que hace posible que accedamos a la sabiduría y a la experiencia de aquellos que ya lograron lo que nosotros nos encontramos en vía de lograr algún día. Y continuamos con nuestra reflexión sobre los beneficios de pedir. Y ya hemos señalado que uno de ellos puede ser pues el pedir dinero, ¿no? El obtener dinero para adquirir bienes o servicios que sean de valor y de importancia en nuestras vidas y que no podamos adquirir en un momento dado, siempre y cuando cuidemos que su valor se incremente con el tiempo, primera condición, y segunda condición, que realmente contemos con los recursos a lo largo del plazo en los que adquiramos ese compromiso para poderlo pagar. En segundo lugar, podemos obtener orientación, también muy importante beneficio, porque pues muchas veces nos pueden acortar los tiempos y las distancias el recurrir a aquellas personas que ya lograron lo que nosotros estamos procurando y aprender de ellas para no tener que reinventar la rueda, que luego lleva mucho tiempo y genera o puede generar mucho desgaste. Pero hay otros beneficios que también son importantes que podemos obtener a la hora de pedir y que valida justamente el que lo hagamos, y uno de ellos es el acompañamiento, ¿no? ¿Cuántas veces el pedir que alguien nos acompañe pues nos permite revertir los efectos corrosivos profundos de la experiencia de la soledad o de la experiencia de la inseguridad? Y entonces el acompañamiento pues nos permite contar con una asistencia que nos puede empoderar, que nos puede animar, que nos puede alentar cuando haga falta, y estamos hablando de un beneficio muy poderoso, el del acompañamiento, porque a veces las fuerzas nos flaquean, porque a veces nos sentimos confundidos, porque a veces nos sentimos solos o hasta desamparados, y ese acompañamiento puede servir para que nos recuperemos, para que nos restablezcamos. Puede ser una especie de elixir que nos permita completar, obtener la energía y la fuerza interior necesarias para completar un proceso, o simplemente para reponernos de una experiencia de pérdida, para reponernos de una experiencia de fracaso o de rechazo. El acompañamiento, por ejemplo, es muy característico de la amistad,
y es uno de sus grandes beneficios, y por eso hay que saber pedir que se nos acompañe cuando sintamos una especial necesidad de asistencia. No hay que abusar, como en todo, ¿verdad? No hay que estar siempre pidiendo compañía. ¿Por qué? Porque también vienen bien esos momentos de soledad. También es importante que sepamos estar con nosotros mismos, a solas, sin compañía, sin asistencia de nadie, porque pues forma parte de nuestro crecimiento interior, forma parte de nuestra madurez personal, el que también sepamos lidiar con nuestros demonios internos, por decirlo así, y podamos salir avantes también para conocernos a nosotros mismos. Pues es importante también el que podamos estar en soledad, porque muchas veces esa combinación de soledad y silencio interiores pues son grandes maestros para nuestro progreso personal, y también nos permiten incrementar nuestro nivel de conciencia sobre cómo estamos siendo y cómo estamos viviendo nuestras propias vidas. Entonces, otro gran beneficio es el acompañamiento. También hay un beneficio que es muy importante, sobre todo en los entornos laborales, que es el de la colaboración. Cuando yo pido que me ayuden, que colaboren conmigo para completar una tarea, para mejorar un proceso, para pues no sé, el famoso esquema del trabajo en equipo, en donde se requiere de la participación de varios para que se logre un objetivo que de otra manera, de forma individual, no se podría obtener, no se podría completar o no se podría lograr. Entonces también hay que pedir colaboración, ¿no? Hay que pedir que se nos ayude cuando nos veamos rebasados en nuestras capacidades o en nuestros límites de tiempo. Pues no tener miedo a pedir ayuda, que muchas veces nos las van a conceder, nos las van a otorgar, y entonces eso que va a generar a su vez pues un gran beneficio, que es el de la eficiencia. Nuestra productividad, nuestra efectividad se incrementa cuando somos acompañados, cuando recibimos el apoyo y la colaboración de otras personas. Lamentablemente, en nuestra cultura de competencia, de competitividad malentendida, pues se está mal visto que pidamos ayuda laboralmente o profesionalmente, porque pareciera ser que es un reflejo de nuestra ineptitud o de nuestra incompetencia, cuando en realidad en culturas orientales como la japonesa, pues el tema del trabajo en equipo es fundamental, y prueba de su importancia y su efectividad pues es cómo salieron adelante después del destrozo que significó que para ellos la Segunda Guerra Mundial, gracias a ese trabajo en equipo. Sabemos que el trabajo en equipo es fundamental en muchos deportes, ¿no? como en el fútbol, y finalmente los que terminan ganando las copas, los trofeos, pues son los equipos en los cuales cada uno de los miembros supo hacer su parte, pero también supo asistir a algún compañero, alguna compañera que estaba en necesidad, porque en algún momento dado, y eso es normal, puede haberse rebasado ante las demandas de su puesto, de su función, y entonces el contar con la colaboración de otras personas pues puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria. ¿Cuántas veces hemos podido testificar cómo equipos han sido derrotados a pesar de poseer a muchas estrellas en lo individual, pero que por su falta de espíritu de colaboración, por querer destacar ellas sobre el resto del equipo, pues no lograron generar esa eficiencia grupal y fueron derrotados por equipos que a lo mejor no tenían tantas estrellas en lo individual, pero que se compactaban en un trabajo en equipo muy bien desarrollado, muy bien desempeñado, y pues entonces es lo que marca la diferencia entre el nivel que se puede lograr cuando lo comparamos con aquellos que solamente buscan destacar en lo individual, sin sobreponer los intereses de todo el equipo, que es finalmente quien tiene que destacar. Pero bueno, el acompañamiento, la colaboración, el dinero, la orientación son beneficios muy importantes que obtenemos cuando nos dignamos pedir y lo hacemos de la manera acertada. Ahora, todavía hay otros. Hay uno también muy importante, más hoy en día,
justamente por el tema de la inseguridad, que es el de pedir protección. La protección pues es algo que requeriremos tal vez no siempre, ojalá no siempre, pero sí en algunos momentos, algunas etapas de nuestras vidas necesitaremos un tipo de protección. Por ejemplo, cuando enfermamos, pues hay que pedir que nos cuiden, que nos ayuden, que nos asistan, un tipo de seguridad o de protección cuando pues pedimos que nos protejan en términos así ya más de corte social, ¿no? Pedir la ayuda a un policía, ¿sí? Pedirle a alguien que sepa de técnicas de prevención, pues que nos ilustre para cuidar nuestras casas, para cuidar nuestras pertenencias. En fin, como sea protección, también es importante saberla pedir cuando nos encontremos en momentos o en etapas de especial vulnerabilidad que pues lamentablemente cada vez son más frecuentes por el entorno en el que nos encontramos. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, dos beneficios se pueden unir: el trabajo en equipo y el de la protección. Estoy pensando en el caso de fraccionamientos, cuando los vecinos se coordinan, se ponen de acuerdo. Inclusive creo que hay programas que se llaman Ciudadano Vigilante, en donde entre todos se ponen de acuerdo para protegerse unos a otros en caso de que alguno de ellos pues se vea amenazado externamente por algún ladrón, por algún delincuente. Se le da aviso a todos y todos a una salen para proteger a esa persona, a ese vecino que está especialmente desvalido en ese momento. Lo acabamos de vivir hace poco en el terremoto, en esos lamentables terremotos en México y en otros estados, como en Puebla, como en Oaxaca, en donde pues otros salieron a proteger a los desvalidos, aquellos que se habían quedado sin techo, aquellos que habían sufrido alguna lesión por algún derrumbe. Pues también fue muy hermoso constatar una vez más cómo ese espíritu de solidaridad generó esa protección de manera instantánea, de manera espontánea. Y bueno, pues ese es un gran beneficio, sobre todo en momentos en los cuales se está experimentando una gran amenaza o se está viviendo con una especial vulnerabilidad. Y finalmente, otro gran beneficio que podemos obtener si lo pedimos es el de la corrección, es el de la retroalimentación. Cuando le pedimos a alguien que de manera honesta, de manera objetiva, pues nos haga ver nuestros errores, nos plantee qué cosas podemos mejorar, en qué cosas tendríamos que trabajar más en nuestro interior, en nuestra manera de proceder, para que las corrijamos y entonces al corregir poder lograr un crecimiento personal, poder lograr una expansión en nuestro ser gracias a esas correcciones. También es algo que se pide muy pocas veces y es algo que casi no se da, por cierto, ese tipo de retroalimentación en el cual pues nosotros humildemente nos abrimos a la posibilidad de que se nos confronte, de que se nos cuestione, de que se nos haga ver, se nos ilumine en términos de esos errores que estamos cometiendo o de esas imperfecciones que podemos trabajar para mejorar y en las cuales pues estamos hablando de un beneficio importantísimo, porque aquellos que no nos hacen ver nuestros errores pues no son en realidad amistades, son cómplices de nosotros mismos, y los cómplices no nos ayudan, al contrario, nos estorban para nuestro proceso de crecimiento personal. Pero en cambio, cuando contamos con personas que, como decimos aquí, nos dicen nuestras netas, nuestras verdades, y nos hablan cara a cara, de manera clara, de manera firme, de manera cariñosa, de manera respetuosa, pero diciéndonos aquellos puntos ciegos, aquellos puntos flacos que tenemos que trabajar, bueno, a esas personas hay que valorarlas, hay que apreciarlas, hay que agradecerles muchísimo, hay que conservarlas y cuidarlas, porque lamentablemente no abundan. Las que sí abundan son las criticonas, las chismosas, las metiches, pero por supuesto no nos estamos refiriendo a ese tipo de corrección, porque hay malicia, porque hay dolo, porque hay distorsión en sus planteamientos, y eso, lejos de construir, destruye relaciones, escalona. Y antes de continuar, pues quiero agradecer sus llamadas y sus mensajes. En primer lugar a Omar Quiroz,
que nos pone, dicen que para pedir hay que saber dar. No esperes nada de nadie, da sin esperar y todo se regresa al doble. Es ley de atracción. Felicidades por tan excelente programa, saludos. Gracias, Omar, gracias a ti por comunicarte y por seguirnos. Y sí, también a veces no recibiremos, eso lo vamos a comentar en un momento, pero siempre terminaremos obteniendo, como bien señala Omar, pues más de lo que damos por la ley de la atracción y por la ley de la cosecha también. Por otro lado, en un mensaje de WhatsApp nos dice: siempre doy amor, abrazos, digo que los amo, pero casi nunca recibo este cariño cuando lo necesito. ¿Algo hago mal? Bueno, yo creo que justamente tal vez lo que te esté faltando es no pedirlo, ¿no? A lo mejor ya acostumbraste a las personas, digo, no conozco tu situación, toma con reservas lo que te estoy diciendo, pero tal vez ya acostumbraste a los demás a que siempre reciben de ti, pero nunca esperan algo que tú les pidas. Yo creo que lo que te está faltando es justamente pedir. Y si estás pidiendo y no te están dando, bueno, pues a lo mejor te encuentras con las personas incorrectas. También es una posibilidad, pero insisto, no conozco tu situación en particular, entonces hay que tomar con reservas lo que estoy planteando, pero me parece que es una de dos: o no estás pidiendo o estás con las personas indebidas. Por su parte, un mensaje de WhatsApp de André Morán que nos dice: siempre he sido una mujer independiente en todo. Tengo 1 año de casada y 6 meses sin empleo. Obviamente mi situación económica cambió y me cuesta mucho pedir ayuda a mi esposo. ¿Cómo le hago? Bueno, justamente más bien centrando tu atención en este aspecto de que el que tú pidas a tu esposo ayuda le da la oportunidad a él de crecer, y a él de crecer por la vía de la generosidad y a ti de crecer por la vía de la humildad. Los dos salen ganando. Y se trata de una relación, se trata de una sociedad. Entonces no hay que temer por qué pedir, no tienes por qué sentirte menos, porque le estás dando la oportunidad a tu esposo de dar, y eso también contribuye a su crecimiento personal. Y tú creces por el lado de la humildad. Bueno, pues hay un ganar-ganar que no hay que perder de vista, André. Entonces no te preocupes. Yo nada más cuidaría, o como lo vimos en la reflexión de hace 8 días, la manera de pedir, porque en el pedir está el dar, ¿no? Hay que cuidar nada más las formas. Por otro lado, en un mensaje de WhatsApp nos ponen: nunca pido ayuda, me cuesta mucho hacerlo porque fui educado así. Como en mi familia me cuesta esto, hacer equipo, y mi esposa es todo lo contrario. ¿Qué puedo hacer? Pues como decíamos hace unos minutos, uno de los beneficios del pedir es la orientación, ¿no? Platica con tu esposa cómo le hace ella, ¿no? Para así hacer equipo, cómo le hace ella para pedir, qué experimenta, y te puede compartir sus ideas, sus experiencias, y reflexionar en lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que puedes hacer es reconocer que estás prestando también un servicio cuando pides, ¿no? Esto es algo que suena raro, suena como innovador. O sea, ¿cómo puedo estar prestando un servicio cuando pido si es todo lo contrario, o estamos acostumbrados a verlo así? Soy yo el que recibe un servicio, un beneficio cuando pide. No, también la otra persona. ¿Por qué? Porque le estás dando la oportunidad de dar, y esa no es poca cosa, ¿no? Si no hubiera personas que piden, pues no habría posibilidad de dar. Y en el dar hay un crecimiento también muy grande. Por su parte, Concepción Ramos nos dice: me encanta el programa y cómo aborda los temas. Tengo 69 años y soy mamá y papá. Siempre doy y ahora dar es mi obligación. Mis hijas creen ahora que ya no doy, que es venganza, y no es así. Solo busco ahora mi bienestar. ¿Cómo hago para que sepan que no es por venganza? Bueno, pues aclárales, platica con ellos. Te sugiero, Concepción, en estos términos, platica con ellas y diles: a ver, es que también yo necesito recibir, abre tu corazón, y es muy probable que lo entiendan, ¿no? También es probable que te hayas excedido en el dar y hayas mal acostumbrado a tus hijas, entonces pues es natural
que enfrentes resistencia de parte de ellas. Como no conozco tampoco tus circunstancias particulares, pues no puedo ser más preciso en la sugerencia, pero yo abriría mi corazón con ellas y les diría, oye, también es importante que ustedes den y que yo reciba por esto del flujo de la vida, ¿no? Generalmente no se contempla el flujo de la vida como el contexto en el cual uno capta que es tan importante el pedir como el dar. Y finalmente también saludos a Estela Escalona, que por WhatsApp nos dice, muy interesante programa, felicidades, ¿me podrían decir los nombres de las canciones que pusieron? Saludos. Sí, con mucho gusto. La primera canción es Yo no soy perfecta, con Ana Valeria, y la segunda canción fue No quiero perder tu amor, con Víctor Escalona. Y bueno, pues entonces, ya habiendo contemplado los beneficios de pedir, pues nos resta reflexionar sobre la importancia de tener claro que aunque en algunas ocasiones no obtendremos, es decir, habrá un no como respuesta, sea porque la otra persona no quiera darnos nada por egoísmo, sea porque no pueda dárnoslo, también es otra posibilidad, ¿no? O es falta de querer o es falta de poder. Por lo que sea, no hay que perder de vista que de todas maneras, punto número 1, a nosotros no nos pasó nada por el no, porque de todas maneras ya no recibíamos antes, ¿verdad? A la otra persona le puede pasar algo, pues sí, si no dio porque no quiso, bueno, pues ya la naturaleza misma se lo cobrará de alguna manera y a ti te compensará. ¿Por qué? Porque tú hiciste tu parte, tú actuaste con congruencia, en el sentido de que como ya entiendes que es tan importante el recibir como el dar, entonces procuras que se mantenga ese flujo en la relación, en tu vida misma, y entonces al pedir, cuando tienes una necesidad real, pues estás actuando congruentemente. Y la naturaleza pues va a buscar, como ya lo señalaba Omar, a través de la ley de la atracción o a través de la ley de la cosecha, pues te va a compensar, a lo mejor no a través de la persona que tú esperabas, a lo mejor no de la forma que esperabas, pero sin lugar a dudas de una mejor persona y de una mejor forma que la que inicialmente tú esperabas, siempre y cuando pidas algo que realmente necesitas, siempre y cuando lo hagas contemplando este ciclo del dar y recibir, y siempre y cuando cuides las formas, porque también es cierto que muchas veces no recibimos porque nos equivocamos en las formas de pedir, y esa es una causa muy común de la negativa a la hora de que nos concedan, o más bien no nos concedan lo que estamos pidiendo. Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión de este día. Muchas gracias como siempre por acompañarnos, por seguirnos en estas reflexiones. Gracias en la producción a la Virichina, gracias en los controles a el buen Chilo, y gracias a ustedes como siempre por su interés. Nos estamos contactando dentro de 8 días, Dios mediante. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.